Bien, pues hola, vamos a ver los teoremas de Tales y Pitágoras. Y teniendo en cuenta que, bueno, ya los conocemos del curso pasado. Entonces, bueno, pues simplemente esto será un repaso con algún premio. Tendremos un premio. Empezaríamos repasando pues el teorema de Tales. ¿Qué es lo que decía que caía siempre en las preguntas de exámenes? Bueno, pues el teorema de Tales nos dice que si tenemos un par de rectas, bueno, vamos a poner aquí teorema de Tales. Si tenemos un par de rectas, que viene así, una viene así, y la otra puede venir pues así, por ejemplo. Bien, y las cortamos por un haz de rectas paralelas. ¿Y qué es eso de haz de rectas paralelas? Pues un mogollón de rectas paralelas. Las cortamos así, pues todas las que queramos. Bueno, pues entonces resulta que los segmentos que se determinen en una de ellas, este segmento de aquí, son proporcionales a los determinados sobre la otra recta. Es decir, esto es a esto, lo mismo que, por ejemplo, pues este trozo es a este otro de aquí. O lo mismo que todo esto es a todo esto. Digamos que se pasan las proporciones de uno a otro. Si un segmento lo tienes en un lado, o sea, pasa al otro en la misma proporción. Vamos a poner aquí letras, por ejemplo, aquí A, aquí B y aquí C. Y esta, pues A', B' y C'. Lo que me dice el teorema de Tales es que, por ejemplo, AB es a B', es lo mismo que, por ejemplo, pues BC entre B', C'. La proporción de un lado entre su homólogo, que se llama este sitio, es el mismo que la proporción de este con su homólogo. Y da igual en lo que midan, ¿eh? Por ejemplo, AC, pues también lo mismo. AC entre A', C'. Es todo lo mismo. La proporción se mantiene constante. Después del teorema de Tales, lo que veíamos eran los criterios de semejanza de triángulos, que también pues los podemos ver aquí. Criterios de semejanza de triángulos. Y que eran tres, ¿no? Ante todo estaba la noción de semejanza de triángulos, que era de eso de que los triángulos fueran semejantes, que tienen la misma forma, es la idea básica de esto, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos un poco, podríamos decir, vale, pues vamos a ver cuándo dos triángulos pueden ser iguales. En principio nos imaginamos un triángulo aquí, ¿no? Este mismo. Y mentalmente lo que vamos a hacer es, pues, moverlo, girarlo, llevarlo de un lado para otro, y entonces, claro, la forma es la misma. Pero también podemos ampliarlo o menguarlo. En cualquier caso, la forma sería la misma. Si no, claro, si no queramos eso, el triángulo sería el mismo. Pero la forma sería la misma, de agrandarlo o hacerlo más pequeño y también de moverlo girándolo, incluso reflejándolo en un espejo. Una forma de ver, por ejemplo, que el triángulo pues tiene la misma forma, pues sería agrandarlo o hacerlo más pequeño. Cojo el triángulo y lo hago más grande, el doble de grande. O el doble de pequeño. ¿Vale? Si mentalmente hacemos eso, por ejemplo, si agrandamos un lado dos veces, pues los otros también van a ir el doble de grandes, porque la medida a lo largo o a lo ancho se va a hacer el doble de grande. Es decir, que dos triángulos, este con este otro, que tienen la misma forma, son semejantes, los lados van a ser proporcionales, porque uno será una cantidad de veces otro, y lo mismo pasará con los demás lados. Entonces, uno de los criterios es precisamente que los lados sean proporcionales. Si dos triángulos tienen los lados proporcionales, homólogos proporcionales, entonces son semejantes.
¿Y qué quiere decir homólogos? Homólogos quiere decir que este es el homólogo de este otro, es decir, los correspondientes, digamos, y este otro sería el homólogo de este otro triángulo pequeñín. Con lo cual, volviendo a nuestra pizarra, podríamos decir que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus lados homólogos proporcionales. Vamos ahora a fijarnos en los ángulos. Yo puedo hacer también, aparte de girarlo, más o menos pequeño el triángulo, pero los ángulos, si nos fijamos, siguen siendo iguales. Por muy grande que yo haga el triángulo, o por muy pequeño que haga el triángulo, el ángulo que forman sus lados sigue siendo el mismo, con lo cual podemos concluir también que un triángulo es semejante a otro cuando los ángulos también homólogos son iguales. Este sería nuestro segundo criterio. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos homólogos iguales. Vamos ahora a otro caso en el que tenemos dos lados y el ángulo comprendido. Esto determinaría el triángulo, puesto que este lado no queda más remedio que sea el que va de este extremo a este otro. Si yo amplío el triángulo, los lados pasarán a ser proporcionales, pero el ángulo comprendido seguirá siendo el mismo. Entonces, como se determina el tercer lado de esta manera, pues podemos concluir que también dos triángulos son semejantes si los lados homólogos son proporcionales, por ejemplo que aumenten al doble o al triple, y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Y este es nuestro tercer criterio de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando tienen dos lados homólogos proporcionales y el ángulo comprendido igual. También podemos decir que, bueno, pues si se verifica el primer criterio, como los triángulos son semejantes, pues entonces se verifica el segundo. Y el tercero, o sea, los tres criterios diría que valdría para ver que dos triángulos son semejantes. De la semejanza de triángulos se sacan muchísimas consecuencias e inventos y demás que ya veremos en su día. De momento vamos a abordar, para no hacer muy larga la última clase, pues lo que sería el famoso teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es quizá el teorema de los más conocidos de todos los que hay por ahí. Tenemos aquí un triángulo en el que hemos situado el ángulo recto arriba, para que nos sea más fácil el razonamiento. Lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que el cuadrado de la hipotenusa, que es el que se forma sobre la hipotenusa, este de aquí, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los cuadrados de los catetos, que son estos de aquí. Vamos a trazar una línea de aquí hasta aquí. Y vamos a trazar otra línea de aquí hasta aquí. Vamos a trazar esta otra línea. Vamos a calcular el área de este rectángulo, a ver cuánto vale. Bien, será su base por su altura. Esto es algo que está claro, ¿no? Vamos a fijarnos ahora en este otro triángulo de aquí. Su área será base por la altura correspondiente, que vendrá de aquí hasta aquí, es decir, este lado, partido por 2. Con lo cual, podemos concluir que el área del rectángulo verde es el doble que el área del triángulo rosa. Vamos a ponerlo aquí. Así, por ejemplo, es igual a 2. Vamos a fijarnos ahora en que este triángulo y este otro son iguales. De hecho, vamos a ver, pues este lado es igual que este otro de aquí. Y este otro lado del rosa, pues es igual a este otro lado de aquí, de este otro triángulo.
Y no solo eso, sino que además los lados son perpendiculares, es decir, digamos que uno está girado con respecto al otro. De hecho, este lado se gira 90 grados, me daría este. Este otro, si se gira 90 grados, me va a dar este otro, con lo cual el ángulo es el mismo y este lado va a ser igual a este otro de aquí. Es decir, los triángulos claramente pues son iguales, porque tienen dos lados iguales y perpendiculares entre sí. Vamos a pintarlo de color azul y vamos a poner que el área del triángulo rosa es igual al área del triángulo azul, que es lo que acabamos de ver ahora mismo. Tercera parte del razonamiento. ¿Cuál es el área del triángulo azul visto aquí arriba? Sería esta base por la altura correspondiente. La altura correspondiente, pues claro, sería esta. Base por la altura correspondiente. Claro, esta altura coincide con este lado del cuadrado, con lo cual base por altura partido por 2 sería el área del triángulo azul, mientras que el área del cuadrado es base por esta altura. Es decir, el área del cuadrado es el doble que el área del triángulo azul. Pero como el área del triángulo azul era igual al área del rosa, pues el área del cuadrado es igual al doble del rosa, que es igual al área del rectángulo verde inicial. Es decir, el área de este cuadrado es igual al área del rectángulo verde. Y se deduce entonces la igualdad de estas dos áreas de color verde. Si ahora hiciéramos un razonamiento totalmente análogo, en vez de hacia la izquierda por la parte de la derecha, ahora sí tendríamos que usar otras líneas similares, pues la que iría, por ejemplo, de aquí a aquí, pues de aquí a aquí. Utilizando triángulos similares, pues llegaríamos a la conclusión de que el área de este rectángulo sería igual al área de este cuadrado, igual que hemos llegado por la parte de la izquierda. Estas dos áreas. Es decir, el cuadrado formado sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados formados sobre los catetos. Así, si la hipotenusa es h y los catetos son a y b, pues el teorema de Pitágoras lo que nos va a decir es que el área de este cuadrado, que es h cuadrado, es igual al área de este cuadrado, que es a cuadrado, más el área de este otro cuadrado, que es b cuadrado. Bueno, pues esta es la demostración del teorema de Pitágoras, tal y como la hizo Euclides en el siglo III a.C., en el primero de sus libros de los elementos. Y es el regalo que quería daros para antes de Semana Santa. Disfrutadlo. Bueno, pues ahora, pasar buenas vacaciones y nos veremos a la vuelta. Chao.